Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Algunas recetas cuentan historias y la pasta frolla es una de ellas. Una tarta dulce nacida de la inmigración, adaptada con el tiempo y convertida en un clásico argentino. Hoy vamos a hacer una clásica pasta frolla de membrillo para acompañar unos buenos mates o para la hora de la merienda. Para esta receta de pasta frolla vamos a necesitar 350 gramos de harina 4 ceros, que se puede reemplazar por harina leudante, 2 cucharaditas de polvo de hornear o 10 gramos, 150 gramos de manteca o mantequilla, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, esencia de vainilla y ralladura de limón para darle aroma y sabor, y 400 gramos de dulce de membrillo. Para decorar, coco rallado y jalea reducida o almíbar para darle brillo. Lo primero que voy a hacer será batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea. La manteca debe estar a temperatura ambiente para que se integre bien con el azúcar. Si está demasiado caliente, se volverá demasiado líquida y la masa perderá estructura. Tiene que estar blanda pero no derretida. Lo que en pastelería se le dice punto pomada. Se logra dejándola a temperatura ambiente hasta que tenga una consistencia cremosa. Una vez formada una crema, se añaden los huevos. Si baten a mano es más fácil, se integran bien el primero y luego el otro. Si es con batidora eléctrica, pueden poner los dos al mismo tiempo y batir hasta que se integren bien a la preparación. Si al incorporar los huevos la preparación pareciera cortada, no hay que preocuparse, pues al mezclar la harina se une perfectamente bien. Esto pasa cuando los huevos están muy fríos. La manteca se endurece y la mezcla pierde su textura homogénea. Lo ideal es que estén a temperatura ambiente antes de incorporarlos. Si los huevos son muy grandes, les conviene usar un huevo entero y una yema. Estos son más bien pequeños, por eso usé 2 enteros. Una vez que tenemos esta crema de manteca, azúcar y huevos, le agregamos la esencia de vainilla, una cucharadita más o menos, y la ralladura de medio limón. Batimos un poquito más y listo. Seguidamente a la harina le ponemos las 2 cucharaditas de polvo de hornear, 10 gramos aproximadamente. También se puede usar directamente harina leudante, que es una harina preparada que ya viene con el polvo de hornear incorporado. Mezclo bien el polvo de hornear con la harina y pongo sobre la mesa. Hago un hueco en el centro y pongo allí la preparación anterior. Comienzo a unir la mezcla de manteca, azúcar y huevos con la harina, incorporando todos los ingredientes con movimientos suaves, presionando ligeramente hasta que la masa se vuelva homogénea, pero sin trabajarla en exceso, hasta que se forme un bollo de masa liso y uniforme. Si queda muy pegajosa, se le puede agregar un poquito más de harina. Una vez hecha la masa, la envuelvo bien y la dejo reposar en la heladera por al menos 1 hora, para que la manteca se endurezca bien y sea más fácil de manipularla luego. Mientras la masa reposa en la heladera, preparo el relleno de membrillo. Primero lo corto en cubos para que sea más fácil de trabajar. El origen de la pasta frolla tiene una fuerte influencia italiana. De hecho, su nombre proviene de pasta frolla, que es una masa quebrada típica de la repostería italiana y que tradicionalmente se rellena con mermeladas de fruta. Sin embargo, en Argentina, gracias a la influencia española, la versionamos con dulce de membrillo, convirtiéndola no solo en un clásico de nuestra pastelería, sino también en una expresión de identidad gastronómica. Después de pisar un poco el dulce con un tenedor para obtener una textura más uniforme, para ablandarlo agrego un par de cucharadas de agua caliente.
y mezclo hasta que se vuelva cremoso. Este paso es fundamental para que el membrillo se distribuya bien sobre la masa sin quedar demasiado firme. Ya con la masa descansada y bien fría la vamos a estirar. Voy a cortar aproximadamente 1/3 de la masa y reservarlo para el enrejado característico. Esta parte más grande, que será la base, la estiro bien fina, de aproximadamente medio centímetro de grosor y lo suficientemente grande para cubrir un molde de 26 centímetros de diámetro. Para facilitar el proceso, la estiro directamente sobre el papel manteca en el que la envolví. Así puedo transferirla al molde con el papel y todo. Esto evita que la masa se rompa, ya que es muy delicada y además ayuda al momento de desmoldarla. La acomodo suavemente y presiono levemente contra los bordes para ajustarla bien. Luego agrego el dulce de membrillo y lo distribuyo de manera uniforme, asegurándome de que cubra toda la superficie de manera pareja. Para formar el enrejado, estiro la porción de masa que reservé y corto tiras de aproximadamente 1 centímetro de ancho. En este caso uso un cortapasta, que me ayuda a lograr bordes uniformes y prolijos. Pero si no tienen uno, pueden hacerlo perfectamente con un cuchillo, asegurándose de cortar tiras rectas y parejas. Una vez listas, las acomodo sobre el relleno en forma de enrejado. Ubico la primera serie de tiras en sentido horizontal, esparcidas de manera uniforme sobre el dulce, y luego coloco la segunda serie de tiras en sentido vertical, cruzándola con las anteriores para formar un patrón de cuadrícula. Recortando los bordes sobrantes para que el enrejado se vea prolijo. En lugar de cortar tiras, se pueden hacer pequeños rollitos de masa y se acomodan sobre el relleno, dándole también un aspecto artesanal. Cada técnica tiene su encanto y depende del estilo que quieran darle a sus pastafrola. Con los recortes de masa que sobraron, formo un cordón y lo coloco alrededor del contorno de la tarta. Para darle un diseño decorativo, presiono suavemente con la punta de un cuchillo de punta redonda, marcando un patrón que le aporta un toque más artesanal si quisiera solo pincelar con huevo para dorar y darle brillo. Llevo la pastafrola al horno precalentado a 180 grados centígrados y la dejo cocinar durante 30 a 35 minutos hasta que la masa se vea dorada y firme. Mientras la pastafrola se enfría, aprovecho para pincelar la superficie con mermelada reducida. Para hacerla se ponen a calentar 2 cucharadas de mermelada de durazno o damasco con 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de agua a fuego bajo, mezclando hasta que se reduzca y quede una consistencia de un almíbar espeso. Y por último termino espolvoreando el borde con el coco rallado. Esto no solo contrasta con el sabor del dulce de membrillo, sino que también le da un toque más artesanal y tradicional a la presentación de la pastafrola. Al cortarla se nota la textura quebradiza de la masa y el relleno cremoso de membrillo. Su equilibrio perfecto entre dulzura y acidez la hace ideal para disfrutar con una buena merienda, con un café, un mate o un té. La pastafrola es parte de nuestra tradición. Es un símbolo de la repostería argentina. Su presencia en celebraciones es casi obligatoria, porque no solo es deliciosa, sino que también representa la calidez de nuestras costumbres. Espero que hayan disfrutado del proceso y del paso a paso, y si les gustó esta receta no se olviden de darle like, suscribirse y compartirla con quienes también aman la pastafrola. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.